Bienvenidos una vez más a esta serie de encuentros que estamos realizando, organizado junto con la cátedra. Y bueno, en esta oportunidad, dentro de la serie de charlas sobre avances en la radioterapia, vamos a estar hablando sobre la radioterapia estereotáctica corporal o la SBRT. Bueno, como siempre, les presentamos nuestro equipo en Delec Científica. En esta pantalla, bueno, estamos todos los que componemos Delec Científica y pues más en el perfil de nuestra división. Quienes me acompañan siempre están durante todas las charlas. Somos cuatro físicos médicos, eh, todos con formación y experiencia en la clínica. Está Ezequiel, que estaba por ahí ahora con la cámara prendida. Está también Miguel y Katy. Ellos nos van a estar acompañando durante toda la charla y también van a participar de las preguntas finales y los comentarios. Antes de comenzar la charla, quería comentarle o pedirles que para hacer la charla como que sea un poco más dinámica y fluida, si durante cualquier momento en el transcurso de la presentación alguien tiene una pregunta o una consulta, le pido que levante la mano o directamente abra el micrófono me interrumpa y la realice. Así vamos respondiendo y haciendo esto de una manera mucho más fluida, ¿no? Bueno, durante la charla vamos a introducir algunos conceptos sobre la SBRT. Veremos cuáles son sus indicaciones, cuáles son las consideraciones a tener en cuenta y, bueno, cuáles son las responsabilidades del personal. Bueno, a modo de introducción, se acordarán que en la clase anterior hablamos sobre la radioterapia estereotáctica intracraneal, o sea, la radiocirugía. Y en ese momento dijimos que, bueno, que existía dentro de la radioterapia estereotáctica también la SBRT, que es la radioterapia estereotáctica corporal, y que le vamos a ver en la próxima charla, pero bueno, ya estamos en esa próxima charla. Entonces, lo primero que me gustaría hacer es definir qué es la SBRT. La SBRT, según lo define en el Colegio Americano de Radiología y la ASTRO, es una estrategia empleada para administrar dosis con precisión, con una alta precisión a un objetivo extracraneal bien definido, en 5 fracciones o menos. La diferencia con la radiocirugía es que la radiocirugía la vamos a tener solo para la región intracraneal y, sin embargo, la radioterapia, la SBRT, es para objetivos extracraneales. Como les decía, va a estar entregada en 5 fracciones o menos y comúnmente esta emplea también, al igual que la radiocirugía, dosis por fracción sustancialmente más altas que las que utilizadas para un fraccionamiento convencional. Como comentario, también se ha utilizado la terminología SAEBRT de la traducción radioterapia ablativa estereotáctica. Sin embargo, hoy en día este último término no es recomendado su uso, por lo cual, bueno, eh, lo correcto y lo que más van a escuchar es el término SBRT. Pero lo menciono en contexto de que alguien escuche este otro término, saber que se está refiriendo a lo mismo. Eh, entonces, la característica principal que separa la SBRT del tratamiento convencional es precisamente la administración de grandes dosis en unas pocas fracciones, lo que da como resultado una alta dosis biológica efectiva. Y hablando de esto, también en la clase anterior, en la charla anterior, vimos que existen dos corrientes opuestas en la interpretación de los resultados clínicos positivos obtenidos tanto para los tratamientos de radiocirugía como de SBRT. Una corriente interpreta que las 5R de la radiología y el modelo LQ es un modelo adecuado para este tipo de tratamiento y que justamente es posible debido a la ampliación de esta llamada ventana terapéutica que nos da los adelantos en la innovación en las tecnologías de entrega, ¿no? De adecuación de los márgenes más finos, digamos. Mientras que la corriente opuesta, por así decirlo, sostiene que es necesario hacer una modificación de este modelo debido a los daños vasculares y los efectos inmunológicos producidos por estas técnicas. Esto, en este punto, bueno, pues cada institución va a ser la encargada, los profesionales, de decidir cuál recomendación o cuál de las dos corrientes seguir, si utilizar el modelo LQ o hacer la modificación. Pero bueno, esto queda a cargo de cada institución, como decía.
Los principios y la práctica de la radioterapia corporal estereotáctica se transfirieron, obviamente, como los había contado, desde la radiocirugía estereotáctica. La corriente de la radiocirugía estereotáctica surgió con el profesor, el doctor Lars Lexel, como lo habíamos mostrado, había contado en la charla anterior. Bueno, eso fue en el Hospital Karolinska y dentro del mismo este hospital, eh, en la década de 1990, unos años más allá después de la radiocirugía, allí diseñaron y construyeron un marco de inmovilización con fiduciales estereotácticos integrados, como bueno, este que se muestra en pantalla es el modelo del diseño. Este marco luego fue construido, desarrollado y comercializado por Electa, sacado a finales de los años 90 y principios de los 2000. Y bueno, muchos centros en el mundo adquirieron estos modelos y hicieron muchos tratamientos con él. El concepto de la SBRT fue rápidamente adoptado y desarrollado en países como bueno, Japón o Alemania, de donde provienen varios de los primeros estudios durante esos años. Si uno googlea y busca, los primeros estudios de SBRT pues, provienen de esos dos países. Eh, la SBRT desde sus inicios se definía predominantemente por la configuración estereotáctica basada en marcos, como el que se muestra en pantalla, para la administración precisa de las distribuciones de dosis para que, o sea, las dosis que queden altamente conformadas a los objetivos en regiones extracraneales, como les comentaba. Sin embargo, al igual que sucedió con la radiocirugía, en la actualidad la configuración estereotáctica del paciente basada en marcos ha sido pues reemplazada en un tanto, ¿no? La guía por imágenes. Y cuando digo, bueno, reemplazada, obviamente todavía hoy en día hay centros donde utilizan este tipo de dispositivos de movilización o incluso algunos dispositivos de movilización un poco más modernos eh, y lo utilizan en conjunto con la guía por imágenes. O incluso existen equipos que pueden hacer el tratamiento de SBRT solo guiado por imágenes. Esto obviamente va a depender de la tecnología que tengamos disponible. Lo cierto es que los avances en la delimitación del objetivo, esto es debido a la creación y publicación de nuevas guías que introdujeron, como las publicadas por el ICRU, por ejemplo, que introdujeron cambios de paradigma en cuanto a la delimitación de lo que es el objetivo blanco y específicamente en los objetivos en movimiento, por ejemplo, la introducción del ITB. Además, también se introdujeron avances en el manejo del movimiento, esto gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías que permiten considerar y tener en cuenta el movimiento, los avances en la planificación del tratamiento, debido a la introducción también de nuevos sistemas de planificación y algoritmos de cálculo mucho más precisos, y a la radioterapia guiada por imagen, la cual también está disponible en la mayoría, o diría en todos los aceleradores modernos, ya están equipados con sistemas de guías por imágenes. Estos cuatro avances en la tecnología y en el concepto, digamos, de la radioterapia han servido como piedra angular para lo que es el desarrollo de la radioterapia estereotáctica corporal. En la tabla, lo que me gustaría mostrarle es cuáles son las características que distinguen la SBRT de la radioterapia convencional. En esta tabla, pues podemos ver como además de, disculpa, disculpen, en esta tabla podemos ver cómo además del número de sesiones y la dosis por fracción, la SBRT incluye la generación de volúmenes de planificación específicos, como por ejemplo el ITB que antes mencionaba, para asociar a los objetivos en movimiento. Eh, También incluye márgenes más pequeños o incluso nulos para la conformación del blanco, lo cual nos va a permitir lograr esta mayor conformación y una mejor, o sea, nos va a permitir escalar la dosis. Además, incluye dispositivos de inmovilización o de guías por imágenes que sean capaces de restringir o compensar lo que es el movimiento, y también se caracteriza por el uso de distribuciones de dosis no homogéneas. Digamos, todas estas mejoras tecnológicas son los que dan resultado la distribución de dosis altamente conformada que caracteriza la SBR. En este estudio que les muestro, es un estudio realizado en los Estados Unidos
en los años 2000, 2011, ahí está en pantalla. Y a pesar de que, bueno, ya tiene algunos años, da cuenta cómo la SBRT se ha convertido rápidamente en un enfoque, o se convirtió en aquel momento, y hoy lo día ya lo es, se convirtió en un enfoque de tratamiento ampliamente adoptado entre los radioterapeutas. Si vemos, no sé si ven mi mouse cuando, acá está el puntero. Bueno, si ven, vemos como desde el año 2000 al 2010, en solo 10 años, el aumento fue en más de un 60% de los centros que aplican o aplicaron la SBRT. Cifra que hoy seguramente debe estar mucho más alta y debe estar cercana, no sé, entre el 80 y el 90% de los centros en el mundo, diría. Este estudio de Estados Unidos, pero hoy en día la SBRT es prácticamente utilizado en todos los centros. En alguna localización, no en todas capaz, pero al menos en alguna. Esta segunda gráfica, también disponible en la misma publicación, lo que nos muestra es cuáles son los sitios en los que más se aplicó las técnicas de SBRT. Como podemos ver, a la cabeza se encuentra el cáncer de pulmón. Y bueno, pues debido a esta amplia experiencia clínica reportada en la SBRT pulmonar, fue lo que contribuyó significativamente al avance continuo de la SBRT hacia otros sitios o localizaciones tumorales. Como por ejemplo, vemos ahí en la tabla, veremos que con menos de un 10% de los que en ese momento contestaron la encuesta de los tratamientos, vemos que se encuentra la próstata. Hoy en día, si bien en aquel momento no estaba difundido, creo que hoy en día, eh, eh, yo creo que en aquel momento no estaba tan difundida debido a que existía un alta posicionamiento de lo que es la braquiterapia. Pero bueno, hoy en día la SBRT justamente ha ido un poco desplazando a lo que es la radioterapia, si se quiere, y creo que tratar hoy una próstata en 5 fracciones es algo, algo muy realista y muy práctico, una práctica muy común en muchos de los centros de radioterapia. Eh, esta última tabla, lo que nos resume es cuáles son las localizaciones en donde está indicada la SBRT y para qué subtipo de enfermedad. Por ejemplo, vemos en el caso de pulmón, está indicada para el cáncer, para los tipos de cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadios iniciales, recurrencias y metastásicas o en pacientes con tumores inoperables menores a 5 centímetros. Allí se encuentra, digamos, para cada una de las regiones, eh, cuáles son, digamos, las indicaciones de la SBRT. Eh, en lo adelante vamos a describir brevemente de cuáles son los aspectos críticos a la hora de realizar un tratamiento de SBRT, como por ejemplo es el aspecto de la inmovilización, la adquisición de las imágenes, el proceso de contorneo, de prescripción de dosis, la planificación y la entrega de dosis. Y por último, vamos a ver cómo es, o sea, cuáles son los aspectos más importantes en el control de calidad de este tipo de tratamientos. La SBRT, como vimos, era el primer punto que aparecía, requiere de la localización del objetivo mejorada en comparación con las requeridas para la administración del tratamiento convencional. La inmovilización del paciente la podemos realizar mediante el uso de, como mostrábamos en la primera diapositiva, de un marco de cuerpo completo, el SBF, que como les dije, si fue muy difundido en la década de los 90, hoy en día eh, cada vez son menos centros los que lo utilizan, incluso los que lo tienen y no lo utilizan ya. O también se pueden utilizar lo que son colchones de vacíos y máscaras termoplásticas, que lo que nos van a permitir, obviamente, precisamente es restringir, o sea, acomodar el paciente. Estos sistemas también pueden estar asociados a otros sistemas de restricción o detección del movimiento. Por ejemplo, existen cintos que se colocan alrededor del abdomen del paciente que lo que nos permiten es como un tanto para restringir el movimiento, pero además para registrar lo que es la expansión del abdomen y a partir de esa componente extraer una señal respiratoria. O también existen otros sistemas que son de seguimiento infrarrojo. Eh,
Por otro lado, existen equipos que disponen de sistemas de guía por imagen que son utilizados para guiar el tratamiento diario del paciente. En estos casos no se requiere de una inmovilización estricta del paciente. Sin embargo, en todos los casos debemos disponer de sistemas que nos permitan asegurar una alta reproducibilidad del posicionamiento en pos de asegurar precisamente la precisión, para la redundancia, y la exactitud de la entrega. Debido a que el movimiento, debido a que el movimiento de la o sea, perdón, a organizar las ideas. Esto es debido a que el movimiento, en el momento de la simulación, puede afectar la delineación ideal de lo que es el volumen tumoral, por lo cual es necesario utilizar estas técnicas de inmovilización o algunas otras técnicas que sea de control del movimiento o durante el momento de la simulación, y estas posteriormente también deberán ser utilizadas durante el momento del tratamiento. O sea, acá tenemos las dos partes, la inmovilización durante la simulación y durante la entrega del tratamiento. Lo importante acá es, creo que lo tengo, acá está, es saber que para tratamientos de SBRT debemos asegurar el correcto posicionamiento y la inmovilización del paciente, ya sea utilizando inmovilizadores, utilizando sistemas de guías por imagen o una combinación de ambos métodos. Esto para que nos permita, digamos, repetir cada una de las sesiones con una adecuada o la máxima precisión alcanzable. Dentro de la etapa de la adquisición de imágenes, bueno, sabemos que para los procedimientos de radioterapia las imágenes son utilizadas en múltiples procesos, eh, como por ejemplo, la localización y el posicionamiento, la definición de los órganos, estructura de blanco y de riesgo, y para el cálculo y visualización de la distribución de dosis. Dependiendo del sitio de tratamiento, digamos, podemos hacer uso de imágenes de resonancia, de tomografía o PET. Eh, en dependencia del tratamiento, digamos, podemos necesitar, por ejemplo, una tomografía con contraste, o podemos necesitar un PET para lo que es la correcta definición del volumen blanco, o incluso también estudios de resonancia en caso de lesiones en partes blandas. Estos estudios luego van a tener que ser fusionados para dibujar la lesión, y acá es importante que tengamos en cuenta que, si bien lo ideal sería que todos los estudios fuesen realizados en el mismo día y siguiendo el mismo protocolo, eh, la realidad es que en la práctica no sucede así, por lo cual es importante, y también debemos disponer o contar con sistemas que permitan realizar la fusión de imágenes multimodales y tener en cuenta, digamos, estas posibles desviaciones o cambios a la hora de hacer todo el proceso de contorneo. En la tabla nos muestra qué modalidades de imágenes pues, son recomendadas utilizar según la localización, la localización de la lesión. En el caso del pulmón, por ejemplo, vemos que va a ser necesario a veces utilizar disponer de estudios 4D. ¿Por qué le digo en algunos casos? Porque, bueno, hoy en día existen equipos como el CyberKnife, por mencionar algunos, en donde no es necesario tener una tomografía 4D para realizar SBRT, sino que esos equipos, debido a las técnicas de seguimiento de las que disponen, van a poder hacer un seguimiento del blanco y a partir de una planificación realizada sobre una tomografía convencional. Pero existen otro tipo de tratamientos de SBRT en los que sí, o otras tecnologías en las que sí es necesario, digamos, requerir estudios 4D para poder hacer una correcta delineación del blanco. ¿Y por qué a veces necesitamos estos estudios de 4D? Eh, es principalmente en los procedimientos de SBRT que involucran regiones que tengan algún tipo de movimiento, como puede ser, por ejemplo, la más conocida, todo es lo que es el pulmón. Y como muestra esta grafiquita acá, eh, vemos cómo el tumor puede estar en una posición y durante la respiración del paciente moverse hacia otra posición, digamos, siguiendo una línea. Esa misma línea puede
hacerlo siguiendo como lo que sería como el proceso de una histéresis, se le dice que es que realiza el recorrido por un lugar y cuando expira vuelve por otro, o puede ser, digamos, por el mismo camino, pero no en línea recta. Entonces, tenemos que tener los estudios de imágenes adecuados para poder contabilizar este tipo de imagen. Este estudio, por ejemplo, lo que nos muestra es exactamente lo que les comentaba anteriormente. Si vemos acá el rango de movimiento es de 1 centímetro, la escala, digamos, vemos como, por ejemplo, acá lo marco con una flecha, y bueno, son dos vistas. Esta vista que tenemos a la izquierda sería una vista anteroposterior y la vista a la derecha sería una vista lateral. Si vemos, por ejemplo, el número 18, vemos que el movimiento es un movimiento muy amplio que obviamente hay que tener hay que tener en cuenta, pero el movimiento es, cuando vemos los dos planos, es un movimiento, digamos, en la misma línea. Sin embargo, existen otros tipos de movimiento, como por ejemplo, está reportado por el número 8, que cuando miramos en la vista eh, frontal, digamos, tenemos un movimiento en línea recta, pero cuando lo vemos en la vista lateral, vemos que hace como especie de una elipse. Y esto como que representa un poco lo que les mostraba en la diapositiva anterior. En este mismo estudio, en este mismo artículo se hizo un estudio para ver cuál es el impacto lo que es la forma del objeto, ¿no? Del objetivo. Y se colocaron estos tres artefactos, digamos, o sea, objetos, digamos, artefactos, perdón, eh, y se le hizo una tomografía haciendo una exposición, o sea, sin movimiento y luego con movimiento, con distintos tipos de movimiento. Y bueno, los resultados que tuvieron fueron estos que se encuentran a la derecha, donde vemos que la forma del volumen varió muchísimo, y esto es debido al artefacto, obviamente, que introduce el movimiento, con lo cual es el motivo por lo cual hay que tener en cuenta realizar este tipo de estudios. Porque el movimiento de los órganos respiratorios puede causar una distorsión geométrica grave, la tomografía, cuando se hace con respiración libre, y estas distorsiones a lo largo del eje de movimiento podrían alargar o acortar el objetivo, y además de la distorsión en la forma, el centro de este objeto también puede desplazarse dependencia de la amplitud del movimiento. En el proceso del contorneo, o sea, digamos que ya hicimos todo lo que es la adquisición de las imágenes, ahora vamos a entrar en el proceso de contorneo. Tenemos que contornear, obviamente, los volúmenes blanco y los órganos a riesgo. Para el contorneo, respecto a la definición del volumen blanco, la morfología específica del tumor, el patrón de crecimiento y la relación anatómica con el tejido normal son parámetros, son, digamos, esenciales para definir el volumen del tratamiento. Sin embargo, estos márgenes van a variar también en función de la patología, la técnica, el fraccionamiento, y pues como dije en la charla anterior también, cada institución debe establecer sus propios protocolos basados en la literatura y en la experiencia de centros con los que tengan contacto, ¿no? Además, como mostramos en esta imagen, obviamente vamos a tener en cuenta todo lo que es la adquisición de volúmenes en movimiento y generación, en este caso, del ITB, como mostramos en esta lámina ahora. En el caso de que vayamos a hacer la definición del target en ausencia de capacidades de 4D, la exploración se debe realizar en libre respiración, y por lo general se deben realizar múltiples exploraciones para lograr, digamos, obtener el, el adecuado volumen. Estas técnicas, bueno, están más relacionadas, como le contaba anteriormente, también con los equipos como el CyberKnife, que no van a necesitar de estudios 4D porque ellos propiamente poseen sistemas de rastreo que, bueno, permiten compensar lo que es el tema del movimiento. Sin embargo, cuando vamos a hacer uso entonces de imágenes 4D, existen dos métodos principales, lo que es método prospectivo, en donde la adquisición de imágenes se hace durante solo una parte del ciclo respiratorio, como si fuese, digamos, un gatillado,
y la forma retrospectiva, en donde se adquieren cientos o miles de imágenes que luego se van a clasificar entre, no sé, un número entre 10 o 20 fases, depende de, bueno, del protocolo, en fases del ciclo respiratorio. Acá, para eso, en este video les quiero mostrar, no sé cómo darle, a ver si le doy, bueno, no arranca el video. Ahí arrancó el video. En este video justamente lo que queremos mostrarles es la amplitud de movimiento que puede tener un tumor pulmonar. Y bueno, se deben disponer también de software o herramientas que puedan optimizar todo este contorneo, porque si tenemos estudios 4D que implican miles de imágenes y tenemos que dibujar la lesión una a una para luego poder crear un ITB, esto obviamente es un proceso muy lento y engorroso. Sin embargo, con herramientas como por ejemplo MIM, digamos, se dibuja el volumen blanco en una sola fase del movimiento respiratorio y él después automáticamente va a extrapolar estos contornos de manera deformable al resto de las series y vamos a obtener en cuestiones de segundos todo lo que sería el ITB. Para el contorneo de los órganos a riesgo, bueno, eh, esto no varía mucho respecto a lo que comenté en la charla anterior, y es que todos los órganos de riesgo, estructuras sanas adyacentes que puedan recibir una dosis significativa, pues deberían ser delimitados para poder tenerlas en cuenta a la hora de la planificación y evaluar el resultado de la planificación. No obstante, existen disponibles muchos protocolos para lo que es la SBRT. Existen, por ejemplo, el protocolo MIRI en cabeza y cuello, o como es los protocolos 0813 o 0915 para pulmón, y bueno, así para cada una de las localizaciones. Estos protocolos nos van a dar las pautas con los requisitos detallados para la planificación del tratamiento en cuanto a quiénes son los candidatos, obviamente, para hacer este tipo de tratamiento, porque no todos los pacientes son candidatos a hacer una SBRT. Esto es algo que tenemos que destacar y conocer. No todos los pacientes son candidatos para SBRT. En estos protocolos está descrito cuáles son los que entrarían, los que son candidatos. También nos va a dar pautas sobre lo que es la cobertura, cómo sería la cobertura del blanco, la restricción de dosis y cómo es la prescripción de dosis. Respecto a la prescripción de dosis en SBRT, si lo comparamos con el enfoque convencional, en donde la distribución de dosis dentro del blanco es una dosis homogénea, en donde digamos, la prescripción de la dosis engloba el total del PTB y el rango de dosis es dentro del 95 a un 107%. Y como podemos ver acá a la derecha, si pongo el puntero, vemos como tenemos una lesión y el MLC se conforma al blanco dejando un margen, digamos, un margen amplio. En comparación con el enfoque de la SBRT, donde vamos a obtener una conformación del blanco muy ajustada, digamos, con un margen de milímetros, incluso a veces no dejamos margen, lo cual obviamente nos va a provocar esto que se ve en el perfil acá, y que es una dosis heterogénea dentro del volumen blanco. La isodosis de prescripción va a abarcar solo, o sea, más del 95, debe abarcar más del 95, pero no el 100%. Eh, Esto por lo que le comentaba de lo que es la cercanía de las láminas con el objetivo. Y esta dosis, digamos, esta heterogeneidad puede estar dada dentro del blanco siempre, obviamente dentro del blanco puede estar en un rango de un 120 hasta un 130% de la isodosis de prescripción. Eh, para la planificación, la tomografía pues, sigue siendo la modalidad de imagen más útil y práctica para realizar el cálculo. Pues no presenta las situaciones espaciales, esto creo que había hablado un poco anteriormente. La tomografía nos permite
la creación del modelo anatómico del paciente y de la distribución de densidad electrónica, que luego serán utilizados para los procesos de planificación y para el cálculo de la dosis. Eh, Sin embargo, bueno, tenemos que tener algunas consideraciones adicionales en cuanto a la tomografía en el caso de la planificación para tratamientos de SBRT, los cuales son, por ejemplo, el tamaño del píxel, pues este nos va a influir en lo que es en la resolución del cálculo, y luego el espesor o grosor del corte, que idealmente, al igual que para radiocirugía, se requieren con cortes de 1 milímetro, 1,5, bueno, de acuerdo al protocolo igual de cada institución. Esto lo que nos va a permitir es poder delinear y describir la forma puramente y precisa del objetivo, bueno, no solo del objetivo, sino de todos los órganos involucrados también. Y también pues, va a tener impacto también en lo que es el cálculo de la dosis. También para la planificación de la técnica de tratamiento es necesario tener en cuenta diferentes parámetros como los que se muestran en pantalla, como sería la ubicación del isocentro, el número de campos o arcos a utilizar, la posición del gantry, colimadores y la mesa de tratamiento también en caso de tratamientos no coplanares, eh, la tasa de dosis que vamos a utilizar, el fraccionamiento y por supuesto la prescripción, las restricciones de dosis. Esto es porque con la SBRT, al tratar de buscar, de lograr que la dosis sea lo más compacta y se ajuste bien al objetivo, eh, una de las técnicas más recomendadas y bueno, que mejor funcionan para lograr este tipo de distribución de dosis sin desparramar o dar tanta dosis, dosis bajas, digamos, en todos los alrededores, es utilizar técnicas campos no coplanares. Bueno, la combinación de todos estos parámetros es lo que nos va a permitir obtener una adecuada planificación del tratamiento. Para esto, antes también es necesario elegir la técnica de tratamiento, por lo cual debemos identificar cuáles son las técnicas que tenemos disponibles en nuestro instituto, en nuestra clínica, ya sea IMRT, BIMAT, helicoidal o técnicas robóticas. Debemos comprender y identificar cuáles son las ventajas y desventajas asociadas a cada una de estas técnicas y saber que la técnica de tratamiento final va a depender siempre del tamaño, la forma y la localización de la lesión. Por tanto, no existe, esto comentaba, no existe la técnica de tratamiento ideal, sino que esta estará en función de cada paciente o objetivo. Y en ocasiones, pues nos tocará o le tocará al físico eh, realizar varias planificaciones con diferentes técnicas y hacer una comparación de cuál es la mejor técnica que se ajusta a ese paciente. Respecto a la planificación, otra cuestión muy importante que hay que tener en cuenta es que el sistema de planificación debe admitir o debe ser un algoritmo de cálculo avanzado tipo B, basado en modelos, eh, con lo cual pueda predecir con una alta precisión la deposición de la dosis en medios heterogéneos. Esto, fundamentalmente, lo que es en el caso de pulmón, es muy importante, como yo en la clase, en la charla pasada hablábamos de radiocirugía y decíamos que, bueno, si bien se recomiendan los algoritmos tipo B, se pueden utilizar otro tipo de algoritmos, porque, bueno, realmente en la cabeza, independiente de donde esté la lesión, generalmente las zonas son homogéneas, entonces ahí los algoritmos, la incertidumbre se puede evaluar. Obviamente cada profesional debe hacer ese análisis, pero se puede evaluar. Acá, en este tipo de tratamientos, directamente se recomienda considerar utilizar algoritmos de tipo B, no de ningún otro tipo. Eh, Como un ejemplo, trajimos como cuáles son los requisitos para la SBRT para la hora, digamos, de la evaluación del plan, eh, que aparecen en las guías 0813 y la 0915. En cuanto, digamos, por ejemplo, a lo que es la dosis máxima, debe estar dentro del PTB, o sea, siempre
digamos, por sentido común, lo que vamos a irradiar tiene que estar ubicado dentro de la lesión, dentro del tumor que queremos tratar, no podemos darle en otro lugar. La isodosis de prescripción debe ser mayor del 60 y menor del 90 de la que es esta dosis máxima. La superficie de cobertura debe ser el 95%, digamos, del volumen objetivo deberá estar cubierto por la superficie de isodosis prescrita, según, bueno, esta es como la nomenclatura de prescripción, y el 99% del PTB debe recibir un mínimo de un 90% de la dosis prescrita. En cuanto a lo que es la dispersión de la dosis, las dosis altas, el volumen acumulado de todo el tejido que está fuera del PTB, o sea, directamente los órganos adyacentes, eh, deben recibir una dosis, o sea, que reciben una dosis mayor del 105% de la dosis prescrita, no deben ser superior al 15% del volumen del PTB. Y en cuanto a la dispersión de las dosis intermedias, el gradiente de la caída va más allá del PTB, que se extiende hacia las estructuras normales, debe ser rápido, digamos, esa caída debe ser lo más abrupta posible, es lo que siempre distingue estas técnicas de técnicas estereotácticas. Eh, Así que bueno, igual para más información están en cada uno de estos protocolos, se encuentra todas estas características y de cómo proceder en cada sitio. Eh, como recién mencionamos, la SBRT se caracteriza por esta caída que es muy pronunciada de la dosis fuera del objetivo, y esta caída abrupta se logra mediante el uso de colimadores adecuados, y haciendo también uso de esto que contábamos de las múltiples entradas, de los haces no coplanares. Vemos en esta vértebra, digamos, cómo se puede lograr una distribución de dosis, una alta distribución de dosis, y evitar, por ejemplo, lo que es acá el canal medular. Y eso es gracias a la utilización de estos dispositivos de colimación, los MLC, que bueno, pueden ser diferentes independientemente obviamente de la tecnología. Existen los MLC para aceleradores convencionales, el MLC del CyberKnife o el MLC de el Tomotherapy, que es un MLC binario, digamos, pero todos ellos, digamos, son capaces de lograr este tipo de distribución de dosis. Eso es lo importante a destacar acá. Estas diapositivas las tomé de la presentación que hizo la semana pasada, no, la antepasada, mi compañero Ezequiel. Y bueno, en esta como comentaba un poco cómo era la evolución, cómo fue la evolución de la radioterapia. Tuvimos desde los sistemas 2D, 3D e IMRT. Pero lo cierto es que, bueno, para técnicas de la radioterapia estereotáctica, las técnicas 2D y 3D no se utilizan. Entonces partimos, digamos, a partir de la IMRT y agregando las técnicas rotacionales. Dentro del IMRT teníamos las técnicas de Step and Shoot o Sliding Window, y dentro de lo que es lo rotacional teníamos lo que es el BMAT o las técnicas helicoidales. Estas técnicas rotacionales, lo que va a diferenciar con la IMRT es el movimiento, digamos, continuo que tiene el gantry, eh, y a su vez también de que el gantry se está moviendo y se mueve, digamos, todo el componente del MLC, existe no solo la modulación por parte del MLC, sino que también existe una modulación de la tasa de dosis al mismo tiempo, y también existe o puede existir un control sobre la velocidad de la rotación. Eh, por lo tanto, digamos, el grado de modulación que puede lograr estas técnicas son mucho más, o sea, o son superiores a las técnicas de MRT convencionales, digamos. Incluso también la mayoría de estas técnicas hacen uso de haces triple F, o sin filtro aplanador, con lo cual también se pueden aumentar la tasa de dosis y pues hacer los tratamientos, la entrega de la dosis mucho más en tiempos más cortos.
Estas técnicas de tanto de IMRT como de tratamientos rotacionales, técnicas rotacionales, hoy en día están disponibles para una gran variedad de equipos, de aceleradores convencionales, eh, los cuales son capaces, bueno, de entregar este tipo de técnicas. También existen las técnicas, digamos, los equipos que hacen tratamientos robóticos utilizando MLC, conos, pero son también capaces de entregar y lograr este tipo de conformación al blanco. Y las técnicas helicoidales, que son entregadas, por ejemplo, por equipos como el Radicet. Eh, digamos, para el proceso de la entrega de la dosis, el procedimiento estereotáctico guiado por imágenes se utiliza para verificar o corregir lo que es la posición del paciente en relación con el conjunto de datos de la imagen de planificación. También el equipo debe ser consciente, o sea, el equipo, digamos, no me refiero al equipo de trabajo, eh, debe ser consciente de las limitaciones de la configuración y de la tolerancia umbral para detenerse, poder reposicionarse y volver a tomar las imágenes. También el equipo, ahí cuando vaya a pasar después la diapositiva, eh, para que la tengan, voy a agregar acá que es el equipo de trabajo, digamos, porque no se entiende mucho ahí. Les pido disculpas, pero bueno, el equipo de trabajo debe comunicarse y actualizarse entre sí cuando, digamos, se sospeche de algún error o que algo está funcionando mal. Debe haber esta comunicación para evitar correr, digamos, en tratar el paciente de una forma errónea y que, bueno, que ocurra un incidente o un accidente. Para esto, para la entrega de dosis, se pueden utilizar sistemas intrafracción para rastrear la posición del paciente durante el tratamiento. Digo, se pueden utilizar porque no es algo eh, que digamos que prohíba utilizar realizar tratamientos de SBRT. Se pueden utilizar, se pueden realizar tratamientos de SBRT utilizando técnicas, digamos, de posicionamiento de imágenes, como aparece acá al principio. Es el primer caso. Digamos, tomamos la imagen al inicio del tratamiento, realizamos el tratamiento y bueno, cuando vuelva a venir el paciente a la próxima fracción, volvemos a hacer lo mismo. Pero las recomendaciones más fuertes son a que se utilicen imágenes intrafracción, esto es, además de la imagen inicial, durante el tratamiento del paciente se deben adquirir imágenes para verificar este posicionamiento y que la entrega sea en la posición correcta. Para esto existen equipos, por ejemplo, como el CyberKnife, que tiene el seguimiento guiado por estos láseres estroboscópicos, el láser no, rayos X, sí, dos tubos de rayos X estroboscópicos que constantemente están tomando imágenes del paciente y haciendo una retroalimentación y guiando al sistema. Pero también existen en los aceleradores convencionales el sistema, por ejemplo, ExactTrack, en donde también es el mismo principio. A medida que el paciente, el acelerador está irradiando, el sistema está tomando imágenes y está constantemente verificando la posición del blanco y de eso nos da la seguridad de que en todo momento estamos tratando la lesión y el blanco que queremos tratar. Respecto al control de calidad, el control de calidad, bueno, es al principio de un programa o sea, de poner en funcionamiento un programa de SBRT, se debe realizar lo que es una prueba end-to-end para ver que todo el equipo funciona correctamente y esta prueba, bueno, se debe repetir periódicamente y también cuando cambien los componentes del equipo o el procedimiento, o digamos algún aspecto del procedimiento. Eh, Como le decía, la exactitud y la precisión de la planificación y administración del tratamiento son fundamentales, por lo tanto, cada equipo de radioterapia requiere la implementación y el cumplimiento, o sea, no es solo implementarlo, sino después cumplirlo, darle seguimiento de un programa continuo de garantía de calidad. Eh, en pantalla, digamos, se encuentran cuáles son los aspectos más importantes de esto, son
aspectos mecánicos, para el LINAC y para los sistemas de dispositivos de movilización, ya sea el uso de frames o dispositivos de imágenes. Después todo lo que es el control de los parámetros de LAS, ya sean parámetros dosimétricos como es la calidad de LAS, PDD, los factor, bueno, toda esa serie de cuestiones. El comisionamiento del TPS también es importante, sobre todo cuando vamos a comisionar nuevas modalidades de tratamiento, pero yo creo que uno de los aspectos más importantes para hacer control de calidad en las técnicas de radioterapia estereotáctica es sobre los sistemas de guía por imagen. Con esto tenemos que asegurarnos que los sistemas funcionan bien y que la calidad de imagen es la adecuada. Como la olla, esta tablita la mostré también, aplica también para radiocirugía y son, digamos, las tolerancias requeridas para los procedimientos de radiocirugía y de SBRT. Es como una característica distintiva de estos procedimientos y desde que se establecieron en los años 90 han permanecido y permanecerán intactas, digamos, y es de 1 milímetro. En pantalla les muestro un cuadro resumen de cuáles, por ejemplo, fueron las pruebas de QA para los sistemas de imágenes en una clínica en donde yo hice mi residencia. Y ahí, bueno, nos dieron la tarea de, digamos, realizar todo lo que es establecer el procedimiento de control de calidad, los protocolos, los tipos de pruebas y las tolerancias. Y para los sistemas de imágenes que teníamos, como pueden ver, son varios sistemas. Teníamos ExactTrack, tenían sistemas de EPIC, KB planar y ConvinCT. Entonces, para todo ese tipo de sistemas se establecieron la frecuencia, cuál era el procedimiento y, por supuesto, la tolerancia. Y como último, también, pero muy importante, es el aspecto en el proceso de control de calidad de el, el control de calidad paciente específico. Debemos también, cada tratamiento de SBRT, dado la alta dosis asociada a cada fracción, al igual que un procedimiento de radiocirugía, debemos hacer un control estricto del plan antes de entregarlo al paciente. Y esto utilizando los sistemas que dispongamos en la clínica, pero obviamente tienen que ajustarse a las condiciones del tratamiento. No podemos utilizar un sistema, digamos, que no sea el adecuado. Para eso también existen guías y referencias recomendaciones internacionales que, como mostramos acá en pantalla, en el caso de aceleradores convencionales, tenemos el TG 142 de la AAPM. En el caso de tratamientos para equipos como es el Tomotherapy, tenemos el reporte, el TG 148. Y en el caso de los equipos robóticos, tenemos el TG 135. En estos reportes están claramente descritas cuáles son las pruebas, las tolerancias y cómo ejecutar las pruebas para cada equipo. En pos de que, bueno, todos los profesionales que tengan ese tipo de tecnologías puedan tener una recomendación o una guía de cómo establecer su programa de control de calidad. Eh, por último, de este proceso, digamos, le traigo como un resumen de cuál sería el flujo de trabajo para la SBRT y tenemos que identificar cuáles obviamente son el equipamiento que tenemos, digamos, el acelerador lineal y los dispositivos de imágenes y de simulación. Es importante que, digamos, que los protocolos estén escritos en cada departamento antes de aventurarnos a hacer un tratamiento de SBRT. Primero se debe realizar un trabajo previo y escribir y desarrollar todo lo que es el protocolo que vamos a seguir. No hacer el tratamiento porque lo vimos y lo queremos reproducir. Eh, no se debe hacer eso, debe estar escrito todo antes. Luego, en la etapa de la simulación, como habíamos visto, en caso de necesitar, se pueden utilizar imágenes 4D, en la parte de hacer el delineado de los órganos, la inmovilización, utilizar múltiples imágenes multimodales y, muy importante, la revisión, digamos, en grupo.
Y en paralelo a eso, este trabajo la mayoría de las ocasiones es llevado a cabo por los licenciados, pero tiene que ser, y un médico, pero siempre tiene que también haber la opinión, digamos, en caso de tener una duda, porque el físico es el que va a hacer, después, por ejemplo, hacer la planificación, pues tenemos que hacer esa etapa de interconsulta, digamos. Luego está la etapa del tratamiento y el seguimiento del paciente, porque la mayoría, digamos, de estos tratamientos de SBRT eh, eh, se requieren hacer un seguimiento del paciente debido a precisamente a las dosis que se entrega. Obviamente todos los pacientes llevan un seguimiento, no es que algunos no lo llevan, pero bueno, en el caso de esto hay que hacer un seguimiento, digamos, más estricto. Por último, quería mostrar cuáles son las responsabilidades, digamos, asociadas al personal. Y en el caso del radioterapeuta, están escritas, digamos, todas estas que ven en pantalla, pero que son como algunas o están como en concordancia con las responsabilidades que tiene un radioterapeuta en cuanto a un tratamiento convencional. Pero en negrita, o sea, voy a resaltar, digamos, las que a nuestro parecer son las que más, las que destacan para este tipo de tratamientos de SBRT, y es que dentro de las responsabilidades del radioterapeuta está determinar cuál es el posicionamiento adecuado del paciente y cuáles son los métodos de inmovilización que se van a utilizar, determinar y recomendar el procedimiento para tener en cuenta, digamos, este movimiento, delinear, o sea, la parte del delineamiento de todo lo que es los volúmenes, o sea, el GTB, ITB, el PTB y los OARs, y garantizar que el posicionamiento del paciente y la colocación del campo sean precisos para cada fracción. Eh, el radioterapeuta es el encargado de, durante la sesión de tratamiento, no solo la primera, sino durante toda la sesión de tratamiento, ir al equipo y en conjunto con el licenciado y con el físico, hacer todo el proceso de adquisición de imágenes de fusión y verificar que las imágenes esté correcto todo, y entonces ahí entregar el procedimiento. El procedimiento. Esto, repetimos, no es por, o sea, está bueno repetirlo para que quede bien, y es que es debido a las altas dosis involucradas en este tipo de tratamientos, por eso es que hay que tener todo este tipo de recaudos. En cuanto al físico, es el responsable de la planificación y adquisición de los equipos y dispositivos para, digamos, la administración de tratamientos de CBRT, de realizar las pruebas de detección y y la puesta en servicio del sistema, para asegurar obviamente asegurando la precisión y la exactitud geométrica y dosimétrica, implementar y gestionar el programa de garantía de calidad, el proceso de planificación, obviamente, el control de calidad. El control de calidad es una tarea que, bueno, en muchos centros se reparte entre físico y los tecnólogos, pero en cuestión, digamos, pura, digamos, es responsabilidad del físico, o el tecnólogo puede adquirir hacer la medición, pero después la revisión está a cargo del físico. Y además la supervisión de la configuración, la guía de imágenes y la gestión del movimiento durante la totalidad de esa primera fracción. Acá el físico, digamos, es durante esa primera fracción, porque es donde se pone todo de nuevo, se inicia todo después de la simulación, se vuelve a hacer esa primera vez y ahí se muestra cómo es todo el proceso, y, digamos, quedaría sentado así. Después el licenciado debería ser capaz de reproducir eso. Pero es importante destacar que ambos, el radioterapeuta y el físico, deben estar disponibles ante cualquier duda durante un tratamiento de SBRT. Deben estar disponibles para que, si el tecnólogo lo solicita en equipo, tiene que acercarse al equipo y juntos solucionar este inconveniente o la duda que exista. Para ver más responsabilidades de lo que es el físico, existe este documento redactado por la ACR y la AAPM. Ahí están descritas un montón, o sea, están descritas todas estas que yo mencioné y algunas otras, y cuáles son
el desarrollo, digamos, dentro de qué incluye cada una de estas. Por último, es responsabilidad de los tecnólogos la preparación de la sala para el tratamiento, para el procedimiento de SBRT, realizar el posicionamiento y movilización del paciente, verificar la configuración y parámetros de tratamiento, realizar la IRT y ayudar con la revisión. Es responsabilidad del tecnólogo también operar la unidad de tratamiento después de que el oncólogo y el radioterapeuta, junto con el físico médico, hayan aprobado y revisado los aspectos clínicos y técnicos para la administración de las, monitorear el tratamiento y también es una responsabilidad, digamos, individual de cada uno, o sea, mantener esta formación continua a través de unas capacitaciones especializadas, ya que es posible que muchas de las tecnologías utilizadas en la SBRT no son normalmente las estándares, digamos, las que se utilizan para la terapia convencional. Por lo tanto, este proceso de formación es fundamental. En conclusiones, podemos decir que la radioterapia es un procedimiento complejo, está asociado, o sea, asociado al proceso de radioterapia pueden pasar muchas cosas, por ejemplo, como los equipos pueden romperse, los software también pueden tener alguna falla, el personal se sobrecarga debido a todo el trabajo y la demanda, y que todas las clínicas son susceptibles a estas cosas, incluso las más grandes. Y esto pasa en igual forma para equipos antiguos y para equipos modernos. Eh, la SBRT es una técnica de alta precisión y mucho potencial que debe ser utilizada con precaución, con la precaución consecuente, ¿no? Por lo tanto, nuestro trabajo no es solo prevenir los errores, sino fundamentalmente evitar que estos errores impacten directamente en el paciente. Sin embargo, el beneficio que tienen asociado a este tipo de terapias y de técnicas, el beneficio clínico es tan grande y alto, o sea, es innegable, que es o sea, es un desafío para cada uno de nosotros y para las instituciones poner la radioterapia moderna al alcance de todos los pacientes. Y bueno, hasta acá. Estas últimas diapositivas las tomé de la presentación también de mi compañero Ezequiel, porque me parece que más allá que él habló de la IMRT en su charla, eh, el concepto acá, digamos, era el mismo. Entonces, me parece que terminar con las mismas conclusiones era pertinente y reforzar todo lo que él decía en su charla. Eh, Ahora, si alguien tiene una pregunta, no sé si alguno de los presentes quiere hacer algún comentario o, no sé, mencionar alguna experiencia, algo que conozcan acerca de de la SBRT. Alvin, lo que podemos decir en Uruguay, el SRT es todo un mundo, o sea, yo creo que cada patología de SRT da para una charla, o sea, pulmón da para una charla, cómo la inmunoterapia actúa con la SRT para en el efecto abscopal, es otra charla, o sea, es muy amplia. Uruguay en este momento está en el sector privado, hace SRT en dos clínicas en este momento, y está el sector público lentamente, esperemos que con los equipos que se han adquirido, implementar la técnica de SRT en el sector público. Por lo tanto, hay muchos compañeros que no tienen experiencia en la técnica, pero bueno, yo creo que la charla fue muy práctica, muy gráfica, de entender el concepto de la CBRT y bueno, de todos los pasos que involucran a la misma, a la técnica, y para hacerla correctamente y el trabajo en equipo. Claro, esa era la idea y justamente también dejar la información plasmada ahí para el día de mañana, si lo van, como dices, como me cuentas, se va a implementar la técnica, ahí está la información, a dónde referirse, donde están todas las recomendaciones internacionales, eh, que obviamente ahí pueden tener esa disponible mucha más información de la que se compartió acá en la charla, porque como bien mencionabas, son temas muy amplios que cuando, o sea, cuando estaba armando la charla que estaba leyendo, eh, es mucho el contenido, entonces traté de como de buscar la forma de mencionarlo todo y que no se me quedara nada.
Bueno, nosotros acá tenemos una pregunta, a ver si alguien se anima, siendo que o sea, no todos los centros hacen un SBRT, pero hay algunos centros que hacen, me imagino que alguno de los presentes tenga alguna experiencia. Entonces, si lo puede compartir con los que no tienen todavía. Y la pregunta es si consideran que para este tipo de tratamientos es importante hacer foco, digamos, en la preparación del paciente. Bueno, acá Alvin, si querés yo puedo agregar un poquito sobre esta Dale, pregunta. rompe el hielo eso, dale. Bueno, en mi experiencia en lo que fue la implementación de radiocirugía, el tema de preparación del paciente fue como un punto en el que nos encontramos que teníamos falencias en la clínica donde yo estaba trabajando. Eh, Queríamos implementar radiocirugía de próstata y nos encontramos que la preparación era muy específica, el hecho de que la vejiga que tenía que estar llena con determinados centímetros cúbicos, el paciente tenía que llegar con el recto vacío, entonces eran algunas consideraciones que llevaban primero un entrenamiento del paciente, de pacientes que no siempre se olvidaban de las indicaciones, era difícil hacerles el seguimiento en la clínica diaria. Entonces, eso nos obligó a crear un sector con gente dedicada a hacer un seguimiento de los pacientes, que fue un sector de enfermería dedicado para el servicio de radioterapia, que antes no se contaba, donde las enfermeras se encargaron de hacer el entrenamiento previo de los pacientes, también de hacerle la preparación el día del tratamiento y asegurarse de que el paciente llegara de manera óptima, porque eso nos ahorraba que el día que estábamos todos ahí listos para empezar el tratamiento no se pudiera arrancar porque el paciente no estaba listo. Y así contratiempos, ¿no? Que luego nos dimos cuenta que en el día a día con pacientes que no solo eran de radiocirugía, nos ayudó a que se eviten tener que repetir imágenes o repetir el posicionamiento porque el paciente no estaba preparado. Así que para mí sí es bastante importante y por ahí algo que se puede llegar a pasar de lado. Claro, y sobre todo esa comunicación también, o sea, también agregando a todo lo que dices, la comunicación con el paciente, que el paciente viene preparado para tratarse y que después le diga que no lo va a tratar porque la vejiga no está llena o que el recto no está vacío, el paciente no entiende estas cosas, ¿no? Entonces, también el personal tiene que estar preparado y capacitado para poder explicar, interactuar con el paciente y, y decirle los motivos del por cuál el tratamiento no se puede realizar en ese momento, que todo es por el beneficio, por su beneficio, ¿no? Pero hay que saber transmitir esa información también. Sí, totalmente. Es muy difícil explicarle a un paciente cuáles son las implicancias de que se tiene que tomar una botella de agua antes de entrar y que no se tiene que comer un asado el día anterior. Eh, entonces eso nos llevó a que inclusive las mismas enfermeras empezaron a trabajar en crear tipo folletos o algún tipo de material educativo que la verdad que fue muy gratificante y fueron cosas que solo pudieron surgir a partir de la creación o asignarle estas responsabilidades a ciertas personas. Totalmente. Sí, yo diría que surge también otro término, además de preparación, que es el de educación al paciente. ¿Sí? Ya Exacto. no solo hablar de la preparación, sino hablar de la educación, y que, bueno, y que sin duda es importante en todos los tratamientos también, no solo en SBRT. Sí, Lo que se hace en cargo de los pacientes en ese aspecto son las enfermeras en su clínica, este, o entendí mal. En la clínica donde yo trabajaba, lo que es la manipulación, no el posicionamiento del paciente, eso lo hacen los No, tecnólogos, no, pero no, sí, no, sí hay no, que no, colocar no, 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 sondas no. y el seguimiento clínico, por ahí llamarlos, hacerles algún cuestionario, hacerles algún tipo de revisión, todo eso después supervisado por los médicos radioterapeutas, pero así les hacían un seguimiento y sobre todo a estos pacientes de radiocirugías ayudaba mucho a hacer el follow-up por pacientes que quizá como eran los primeros que teníamos. Hacíamos un seguimiento de 3 años con llamadas
o visitas cada 2, 3 meses, y nos colaboraban mucho con ese tipo de tareas. Ah, está buenísimo, claro, claro. No, y después quería acotar que es complicado el tema de la educación del paciente y bueno, el problema principal quizás es el entendimiento del paciente, el poder de comprensión del paciente, porque nosotros, yo que trabajo en salud pública, hay pacientes muy humildes que me dicen, por ejemplo, tienen que esperar una hora, tomar medio litro de agua para la próstata, ¿viste? Esperar una hora y de repente me dicen, ay, hacémelo igual, que pierdo el ómnibus, si no pierdo el boleto, una cosa. Entonces son situaciones complejas, ¿viste? Una situación ideal sería el paciente internado que al estar internado va a tener la misma alimentación por nutricionista de la institución y todo, y bueno, esa sería algo, una situación más ideal, ¿no? Claro. Exacto. Sí, sí. Justo esa era más o menos algo, iba a la segunda pregunta, que era más como, cómo era la comunicación con el paciente, ¿no? Para poder Claro, claro, lograr un correcto, una correcta ejecución del tratamiento. claro, Pero claro. sí, esta experiencia que nos cuentas es muy real, o sea, pasa siempre. Gracias. No, gracias. No sé si algún otro de los participantes quiere hacer algún comentario, una acotación. No hay ninguna pregunta en el chat, déjame fijarme por las dudas. Muy bueno. Bueno, si no hay más preguntas por acá ni por el chat, les quiero agradecer su atención, la participación y bueno, recordarles que bueno, el próximo martes tendremos la próxima charla y lo esperamos tenerlos por acá para seguir con esta serie de charlas, capacitaciones, ¿no? Y vínculo entre todos. Así que bueno, muchas gracias y que tengan buenas noches. Perdón, Federico, ¿vos querías agregar algo? No, no, muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima. Yo no me voy a conectar, voy a estar de viaje con algunos otros compañeros que vamos a estar ahí por Argentina, por Córdoba, pero bueno, saludos a todos y la próxima suerte. Nos vemos en Córdoba, ¿va a estar en Córdoba? Nos vemos ahí. Sí. Bien ahí. Bien, les Vamos, recuerdo gente. que la Muchísimas próxima gracias. encuentro es híbrido, entonces quienes puedan asistir de manera presencial pueden ir directamente a ese lugar que estuvieron yendo ya al aula, que después volvemos a mandar la dirección, y también quienes quieran conectarse online, este va a ser el mismo link. Así que muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Buenas noches.